Queridos amigos, tenemos que hablar de algo muy importante. Este lunes arrancan las clases y definitivamente tenemos que pensar cómo los padres de familia nos vamos a preparar, pero también los estudiantes, sobre todo los estudiantes. Y para hablar sobre este tema nos encontramos con Fabián Araníbar, que es psicólogo clínico, quien nos va a poder guiar un poco más acerca del inicio de la gestión escolar. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto Hola, tenerte ¿qué tal? aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, es Un poquito tema, más cerquita el micrófono. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, es un tema muy interesante, más que todo por la pregunta, ¿no? El caso de la escolarización y sobre todo la escolarización en estas épocas que se da muy a temprana edad, despierta muchas dudas e incertidumbres, ¿no? Al respecto de qué se puede hacer o qué se debe hacer. Y una de las, bueno, son como que tres cosas que a mí me parecen interesantes de pensar es que primero la infancia no expresa todo de manera simbólica, es decir, no todo está apalabrado, digamos, en el niño y la mayor parte de las cosas que vive las experimenta y las expresa por juegos o por dibujos, etc. En este sentido, hay una relación de dependencia de los niños con los padres, no solamente en el sentido del sustento o de la supervivencia, sino también por una suerte de dependencia de amor. Entonces, todo lo que viven los niños suele ser muchas veces reflejo de lo que los padres experimentan. Y en este sentido, las angustias que viven los padres, sobre todo en estas épocas en las que están como que complicados por qué tienen que hacer, cómo tienen que manejarse, cómo responder ante la angustia de los niños, es en realidad la angustia de ellos proyectado en los niños mismos, ¿no? Claro. O sea, hay muchas cosas que pueden afectarles a los padres en esta época. Uno, el factor económico creo que es muy importante, ¿no? Sí, Porque sí. el factor económico, no todos tienen las mismas posibilidades a la hora de adquirir los útiles escolares, el uniforme, los zapatitos. Entonces, creo que existe esa incomodidad en muchos padres de familia. Sí. El factor emocional también, muchas veces, como tú dices, ¿no? Generalmente cuando los niños están iniciando la gestión escolar o son muy pequeñitos, es muy difícil también para los padres poder gestionar esta situación. Y bueno, un sinfín de temas que son importantes para que los padres puedan también gestionar estas emociones. Ahora, ¿cómo lo hacen? Esa es la cosa. Mira que para no transmitirle justamente eso a los alumnos. No, pero es interesante a los porque hijos. la pregunta, o sea, como tal, la duda que tienen en este caso los padres de familia, viene muy signado por una época que a veces como que exige que todo esté preparado. Y es complicado hacer entender de que igual y no todo, uno puede contemplar todo lo que pueda pasar, ¿no? Entonces es también una manera de intentar dar cuenta de que uno tiene que tolerar la frustración de que, bueno, el niño es muy probable, 3, 4 años que inicie su escolarización, al menos en las etapas muy iniciales, ¿no? Es muy probable que viva con angustia la separación, o sea, es muy probable. Claro. Pero es también cómo los padres pueden manejar eso, ¿no? Y no dejarse aplastar por la frustración de lo tienen que resolver todo o lo tienen que hacer todo, ¿no? Y eso también forma parte de esto que me comentas, ¿no? De alguna manera, una forma de intentar controlarlo todo no es tampoco la vía para poder manejar estas situaciones. Muy bien, y en el caso muchas veces de que los padres de familia no puedan gestionar estas emociones, o sea, no puedan trabajar un poco en estas emociones y les esté costando. O sea, otra cosa que es importante, si hablamos en el factor económico, que como madre también me afecta muchas veces. Estamos en un año difícil, estamos en una situación complicada. Sí. Y es importante recomendarle también a los padres de familia de que tenemos que utilizar otros recursos, tal vez muchas veces, ¿no? Como que no necesariamente comprarle lo que le comprábamos antes, tratar de reutilizar muchas cosas que utilizamos el año pasado, Sí. para poder trabajar de esta parte y no sentirnos tal vez mal como padres de familia, sino entender que la situación no es tal vez la misma tal cual. que años anteriores. Involucra mucho, como te decía, esta cuestión de saber tolerar la frustración. Exacto. ¿No? Porque al final y al cabo el niño no es el que demanda, sino más bien es el contexto. Exactamente. ¿No? Y esta época que a veces exige que haya, oye, uno tiene que estar presente y uno tiene que comprarle lo mejor y uno tiene. Entonces, en ese contexto precisamente los padres de familia suelen sentirse presionados, ¿no? De decir, uy, lo tengo que hacer. Exacto. Y eso más bien es
se refleja justamente en el comportamiento del niño, que no quiere ir a la escuela, que le cuesta, que le dificulta, precisamente porque algo percibe de lo que va sucediendo a nivel de la familia, de los padres. Ahora, también en el factor emocional, muchas veces, cuando están iniciando los niños la gestión escolar, los padres de familia sienten mucha ansiedad, yo lo llamaría así, como que mucha ansiedad, también angustia por esa separación que va a existir. ¿Qué recomendaciones tú le brindarías a los padres de familia? Tolerancia. Claro. Porque está faltando la tolerancia, ¿no? Que al final, bueno, es entendible también, ¿no? Y por ambas partes, porque el niño, su mundo entero está vinculado a los padres, claro, a la familia, ¿no? Y separarse de eso no lo va a vivir bueno, igual y algún caso sí, pero en general no lo va a vivir con placer. Pero también es parte de, porque es un comienzo para lanzarse a una vida más social, para formar otros vínculos más allá de la familia, ¿no? Hay que soltar. Y los padres tienen que aprender a soltar también, porque de alguna manera también están acostumbrados a ser el referente de los niños. Y soltar eso tampoco es bonito. Sí. Pero bueno, involucra mucha tolerancia también eso. Bueno, y además que estamos en una época de la recompensa inmediata, ¿no? Y eso también creo que es algo que está influyendo muchísimo, tanto en los hijos, bueno, en el núcleo familiar en realidad, y obviamente eso se ve afectado en la escolarización. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. ¿Qué recomendaciones tú brindarías ya para terminar la entrevista a los padres de familia en esta época tan importante? Bueno, lo primero, lo que decíamos, ¿no? Saber tolerar un poquito la frustración. ¿Cómo se puede hacer eso? Para la gente que no sabe cómo tolerar la frustración, cómo trabajar en la frustración. Primero es reconocerla, creo, que eso también es difícil. Entonces, y obviamente depende del caso de cada quien, pero reconocerla, pescarla, y creo que me está costando soltar, me está costando un poquito manejar esta situación, ayuda mucho, porque nos involucra e involucrarnos ya nos pone a trabajar, ya nos pone a pensar un poquito. Claro. Entonces, creo que el primer gran paso que yo podría recomendar sería un intento de reconocimiento, tal vez. Muy bien. Muchísimas gracias. No, a ti y muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a ti por tu tiempo y por esta entrevista. Los padres, definitivamente, esta época tenemos que aprender a tolerar y aprender a trabajar un poco más nuestras frustraciones y de esa forma no transmitirle a nuestros pequeños, sino más bien trabajar nosotros para que nuestros hijos puedan ser mejores. Muchas gracias. Muy bien, nosotros continuamos.